Dicen que con 15 unidades no se puede comprar nada hoy en día. Yo también lo creía hasta la mañana en que mi nieto y yo compramos una cúpula de refugio con esa característica. Si es que se le podía llamar refugio, era más bien un montón de metal oxidado que fingía recordar lo que solía ser. Pero en ese momento, solo nos quedaban 15 unidades. Y fingir era todo lo que había estado haciendo durante años. Fingiendo que aún tenía el control. Fingiendo que la colonia no me había olvidado. Me llamo Garrison Weller. Y esta es la historia de cómo un lugar muerto decidió correspondernos su amor. Llevábamos casi un año normal viviendo en nuestro vehículo explorador atmosférico cuando vi la baliza. Propiedad en venta, 15 unidades en el estado en que se encuentran. La proyección holográfica se distorsionó debido a los daños causados por la radiación, y las letras se desvanecieron. Pensé que era una broma pesada y cruel. Pero el niño que estaba a mi lado, mi hijo Liam, se inclinó y me dijo: «Abuelo, eso es más barato que el oxígeno». No se equivocaba. La cúpula del refugio se encontraba en el límite del asentamiento a las afueras de la colonia Meridian, medio engullida por el polvo rojo marciano, con la entrada combada como hombros cansados. Sin embargo, algo en ello me llamó la atención. Tal vez fue la forma en que la luz del sol incidía sobre esos paneles agrietados. O tal vez simplemente estaba desesperado por encontrar paredes que pudieran crear ambiente. Aparcamos delante, sorteando equipos rotos y viejos bidones de agua. El aire olía a ozono y óxido. El agente inmobiliario ni siquiera se bajó de su rover. Me entregó la escritura y el código de acceso por la ventana. 15 unidades, dijo rotundamente. Sin garantía, sin reembolsos. Pagué con fichas de crédito desgastadas, con las manos temblando un poco. El hombre arrancó sin decir una palabra más, levantando una nube de polvo rojo que nos salpicaba la cara. Liam me miró, con los ojos muy abiertos bajo la capucha transparente. «¿Realmente es nuestro?» «Sí», dije, mirando fijamente la cúpula. «En realidad es nuestro». No. Por primera vez en meses, no sentí que estuviera corriendo. Sentí como si hubiera llegado a un lugar que tampoco quería moverse. La esclusa de aire estaba atascada, corroída por años de tormentas de polvo. La abrí a la fuerza con el hombro, y una nube de partículas salió como un suspiro tras un largo silencio. En su interior olía a óxido y a aire reciclado viciado, a moho procedente de antiguas filtraciones de agua y a algo ligeramente metálico. Los paneles del suelo crujían con cada paso. Una familia de ratones de polvo marcianos, esas pequeñas adaptaciones de 6 patas que liberaron durante la tercera oleada de colonización, salió disparada de la esquina, derribando una vieja unidad de iluminación. «Supongo que tendremos compañeros de piso», murmuré. Liam se rió. Y solo por ese pequeño sonido, valió la pena pagar las 15 unidades. El lugar estaba arruinado. Sí, pero era nuestro. Paredes curvas, una cúpula llena de agujeros y la esperanza suficiente para remendar ambos. Pasamos esa primera noche en el suelo del hábitat, envueltos en viejas mantas térmicas. La tenue atmósfera marciana silbaba a través de los agujeros de la cúpula y atraía las oxidadas bandejas de recogida que había esparcido por ahí. Cada siseo sonaba como un latido, intentando recordar su ritmo. Liam se durmió enseguida, pero yo no. Me quedé allí tumbado, mirando las sombras, escuchando cómo se asentaba la cúpula. En su interior gemía como algo vivo. Le susurré: «Te curaremos, vieja». Y juro que oí algo moverse en las vigas de soporte que tenía encima, como si el lugar hubiera estado esperando a que alguien dijera eso. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por las rendijas de la cúpula, convirtiendo el polvo en oro. Preparé café sintético en nuestro calefactor portátil, y el olor se mezcló con el aire viciado. Liam se estiró a mi lado, sonriendo. «Huele a desayuno», dijo. Comenzamos a limpiar. Retirar los escombros y desechar los equipos viejos que se habían vuelto quebradizos por la oxidación.
En el centro neurálgico encontramos una pila de mensajes sin abrir, sellados en un compartimento de almacenamiento. Tenían décadas de antigüedad y estaban dirigidas a alguien llamada Serena Wright. La mayoría nunca se abrieron. El último tenía una breve nota en su interior. Si alguien encuentra este lugar, disculpen lo que no pude terminar. Las palabras me impactaron más de lo que esperaba. Disculpen lo que no pude terminar. Sonaban demasiado parecidos a mí. Debajo había un nombre escrito con una barra de desplazamiento. Alexander. ¿Verdad? Tal vez su marido. Doblé el mensaje con cuidado, como si fuera algo sagrado, y lo guardé en mi chaqueta. Liam encontró un marco holográfico roto sobre el mostrador. Una mujer de pie junto a la misma cúpula, sonriendo frente a un jardín hidropónico lleno de girasoles. A ella le gustaba estar aquí, dijo él. Sí, murmuré, trazando con la mirada el borde del marco. Tal vez todavía lo haga. Afuera, el viento cambió. La cúpula crujió de nuevo, casi como si estuviera escuchando. Después de eso, trabajamos todos los días. Reparó la cúpula con viejas láminas de polímero que recuperé de un depósito de materiales. Liam limpió el patio de los escombros acumulados, dejando al descubierto contenedores de cultivo rotos y herramientas medio enterradas. Cada junta que reparamos hizo que el lugar sonara más alegre y estable. Una tarde, mientras arreglaba un panel agrietado, Liam gritó: «Abuelo, ven a ver». Estaba arrodillado junto a la entrada, quitando el polvo de una pequeña señal. Tenía una palabra grabada en ella. Hogar. Sin fechas, sin nombres, solo eso. No sabía quién lo había puesto allí, pero me pareció una promesa silenciosa, de esas que vale la pena cumplir. Al final de la primera semana, ya teníamos una cámara en funcionamiento. No era gran cosa, solo un parche de suelo sellado, una mirilla reparada y una sección de la cúpula que no tenía fugas cuando cambiaba la diferencia de presión. Pero cuando has dormido en un rover durante un año, eso es un lujo. Encontramos muebles viejos en el trastero de atrás, un sillón reclinable polvoriento y una mesa a la que le faltaba una pata. Reparamos lo que pudimos con sellador y cinta de polietileno. Esa noche, mientras comíamos proteína reconstituida a la luz de las luces de emergencia, Liam dijo: «Parece que la cúpula está volviendo a la vida». Asentí con la cabeza. «Sí», dije en voz baja. «Tal vez nosotros también». La segunda semana, encontré algo extraño detrás de un panel suelto en el pasillo central. Un viejo recipiente metálico lo suficientemente pequeño como para caber bajo mi brazo. Estaba sellado por la corrosión, pero un cortador láser y un poco de perseverancia lo abrieron. En el interior había documentos envueltos en tela sintética, un reloj antiguo y una fotografía. La foto mostraba a la misma mujer, Serena, de pie junto a un hombre con una barba bien recortada. Alexander, supuse. Se les veía felices, orgullosos, de pie frente a la misma cúpula cuando era nueva. Debajo de la foto había una breve nota escrita con letra apresurada. Bajo los cimientos, la verdad permanece, le mostré a Liam. Bajo los cimientos, leía en voz alta, como si fuera un tesoro. Tal vez, dije con una media sonrisa. O tal vez solo sean palabras. Pero esa noche no pude dejar de pensar en ello. El patio estaba lleno de escombros y restos de maquinaria vieja, cualquiera de los cuales podría haber ocultado algo. Alrededor de la medianoche, agarré una linterna portátil y salí. El aire estaba frío, de ese frío que sabe a metal, incluso a través de una mascarilla de respiración. El haz de luz captó el brillo de algo medio enterrado cerca de la valla perimetral, en un punto donde la tierra tenía un aspecto diferente. Me arrodillé y comencé a cavar. Tras unos minutos, choqué con metal, un viejo trastero. El sello se rompió fácilmente, como si quisiera ser abierto. Dentro había un esquema plegado, amarillento por el paso del tiempo. En ella se veía la propiedad, la cúpula, la unidad de almacenamiento, los reguladores atmosféricos,
pero había una X dibujada detrás del sistema de recuperación de agua. Debajo del esquema había algo más. Una llave. Aleación de platino antigua, pesada. Liam apareció detrás de mí, frotándose los ojos. Abuelo, ¿qué estás haciendo? Buscando tesoros, dije con una sonrisa. Se arrodilló a mi lado, mirando fijamente el esquema. ¿Qué hay ahí? Supongo que lo averiguaremos, dije, y por primera vez en años, volví a sentir curiosidad. A la mañana siguiente, cavamos detrás del sistema de agua. El regalito era blando, casi demasiado blando para un terreno que había permanecido intacto durante tanto tiempo. Trabajamos en silencio hasta que la pala de Liam golpeó algo sólido. Otra vez metal. Pero este contenedor era diferente. Pulido, robusto, sellado herméticamente con bandas de seguridad. La abrimos juntos a la fuerza. En el interior, envueltos en tela protectora, había cristales de datos, docenas de ellos, y un pequeño vial de vidrio lleno de semillas. Encima había una nota escrita con la misma caligrafía cuidadosa de antes. Plántalas donde primero les dé el sol. ¿Recuerdan el viejo mundo? Liam sostuvo el vial a contraluz. Las semillas parecían normales, como las que se plantan en cualquier jardín. ¿Qué son? No lo sé, dije, tomando el vial con cuidado. Pero ya lo averiguaremos. Al día siguiente, limpié un trozo de terreno donde primero daba la luz del sol de la mañana, tal como decía la nota. El suelo era pobre, compuesto principalmente de piedra triturada y óxido de hierro, pero le añadí algunos de nuestros residuos orgánicos y espero lo mejor. Planté las semillas una a una, cada una sintiéndose increíblemente ligera entre mis dedos. ¿Crees que crecerán? Liam preguntó, mientras me observaba trabajar. No tengo ni idea, admití. Pero ese es el objetivo de plantar cualquier cosa, ¿no? Eso esperas. Esa noche, mientras Liam dormía, decidí examinar uno de los cristales de datos. La cúpula contaba con una terminal operativa en lo que solía ser el centro de mando. Coloqué el cristal en su sitio y esperé. Al principio no pasó nada. Entonces la pantalla se iluminó con un suave brillo azul. Apareció el rostro de una mujer, el mismo de la foto. Serena Wright. Se la veía cansada pero decidida. Entrada 47 del diario. Ella dijo, la integración está completa. Si estás viendo esto, entonces has encontrado la obra de mi vida. Las semillas son la clave. Son más de lo que parecen. La grabación continuó, su voz firme a pesar del peso de sus palabras. Era bioingeniera, una de las colonizadoras originales. Había estado trabajando en agricultura adaptativa, plantas que no solo pudieran sobrevivir en Marte, sino también ayudar a transformarlo. Las semillas, explicó, fueron su mayor logro. Modificados genéticamente para extraer minerales útiles del suelo marciano y producir oxígeno a una velocidad 10 veces superior a la normal. Pero eso no es todo lo que hacen. Continuó. Sus ojos se movieron como comprobando si estaba sola. Están conectados entre sí, con la Tierra, con el mundo que les rodea. Forman una red similar a una red neuronal primitiva. Se comunican. Me incliné hacia la pantalla, convencido de haber oído mal. Plantas que se comunicaban, sonaba imposible, pero la seguridad con la que hablaba me hizo reflexionar. La corporación quería convertirlos en armas, dijo, bajando la voz. Conviértelos en sistemas de monitoreo, vigilancia. No podía permitir que eso sucediera, así que desaparecí. Investigué, seleccioné las semillas y compré este lugar con mis últimos ahorros. Alexander y yo intentamos continuar el trabajo de forma correcta y ética, pero nos encontraron. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Alexander no sobrevivió al enfrentamiento. Desde entonces he estado sola, observando, esperando. No me queda mucho tiempo. Si estás viendo esto, siembra las semillas. Déjenlos crecer como deben hacerlo. Puede que ellos salven este mundo. La grabación terminó abruptamente.
Me quedé sentado en silencio, mientras la luz azul se desvanecía en la oscuridad. Sentí como si me hubieran entregado una historia de otro tiempo, de otra vida. Pero las semillas eran reales, estaban enterradas en la tierra afuera. Me pregunté qué pasaría si realmente crecieran. No tuve que preguntarme mucho. 3 días después, Liam me despertó al amanecer, con la voz cargada de emoción. Abuelo, abuelo, ven rápido. Lo seguí afuera, mientras todavía me ponía la chaqueta. Allí, en el trozo de tierra donde había plantado las semillas, había pequeños brotes verdes, pero no eran brotes como los que yo había visto nunca. Parecían brillar levemente bajo la tenue luz de la mañana, y sus hojas se desplegaban con una extraña deliberación. «Están creciendo tan rápido», susurró Liam, arrodillándose junto a ellos. Las revisé anoche antes de acostarme y apenas asomaban. Me agaché y examiné las plantas con detenimiento. Parecían crecer mientras las observaba, estirándose hacia arriba como si intentaran alcanzar algo. «No las toques todavía», advertí. «No sabemos qué son». Durante la semana siguiente, las plantas continuaron su crecimiento imposible. Desarrollaron tallos gruesos y hojas anchas y brillantes que parecían palpitar bajo la luz del sol. El aire a su alrededor se sentía diferente, más denso, más fácil de respirar, y lo más extraño, parecían moverse cuando nadie las miraba directamente, reposicionándose de forma sutil. «Están bailando», dijo Liam una noche mientras las observábamos desde la ventana de la cúpula. No se equivocaba del todo. Había algo casi coreografiado en su balanceo, incluso sin brisa. Seguí revisando los cristales de datos cada noche después de que Liam se durmiera. Los registros de Serena detallaban su investigación, sus descubrimientos, sus miedos. Las plantas, explicó, formaban una inteligencia colectiva, no como la conciencia humana, pero algo completamente distinto, una forma de conciencia lenta y paciente, basada en intercambios químicos e impulsos eléctricos sutiles. «No son solo plantas», dijo en una grabación. «Son exploradoras, adaptadoras. En la Tierra, se conectaron a las redes microbianas del suelo. Aquí, en Marte, intentan construir algo nuevo, una base para la vida». La cúpula también había empezado a cambiar. El aire del interior se sentía más limpio, a pesar de que nuestros recicladores eran antiguos y apenas funcionaban. Los parches que había aplicado a los agujeros parecían aguantar mejor de lo debido. Y a veces, cuando estaba sola, juraría oír un suave zumbido que emanaba de las paredes. Una noche, unas 3 semanas después de haber plantado las semillas, me desperté con un extraño resplandor que venía del exterior. Con cuidado de no despertar a Liam, me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Las plantas habían crecido hasta formar un pequeño bosque, con tallos tan gruesos como mi brazo y hojas anchas y luminosas. Pero esa noche brillaban más que nunca, pulsando. Con una luz azul verdosa que proyectaba largas sombras sobre el paisaje marciano, me puse una chaqueta y salí. El aire estaba frío, pero no tan gélido como de costumbre. Al acercarme al jardín, las plantas parecieron volverse hacia mí, sus hojas temblando levemente. Me detuve a unos pasos, repentinamente inseguro. Entonces lo oí, un sonido suave, casi un susurro proveniente de las propias plantas. «Garrison». Retrocedí tambaleándome, a punto de caer. No era posible. Las plantas no podían hablar. Estaba imaginando cosas, proyectando mis propios pensamientos en la noche. Garrison Weller. Esta vez no había duda. El sonido no era audible. No exactamente. Era más bien como un pensamiento que aparecía completamente formado en mi mente, con la impresión de múltiples voces hablando al unísono. «¿Quién anda ahí?», pregunté con voz temblorosa. La planta se balanceó suavemente. De nuevo, no somos un sonido, sino un pensamiento acompañado de una sensación de curiosidad y algo parecido a la diversión. Me quedé paralizada, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Las plantas, o algo a través de ellas,
Se comunicaba conmigo y sabía mi nombre. ¿Cómo sabes quién soy? Finalmente logré preguntar. La cúpula recuerda. Nosotros recordamos. Volví la mirada hacia nuestro refugio, su silueta curva oscura contra el cielo nocturno. ¿La cúpula? Todo está conectado. Los metales en tu sangre, el carbono en tu aliento, el silicio en estas paredes. Recordamos lo que fluye a través de todo. Me dejé caer de rodillas. Mi mente da vueltas. ¿Qué vas a? Fuimos diseñados para adaptarnos, para conectar, para transformarnos. Serena nos dio un propósito. Crecimos. Aprendimos. Esperamos a que alguien volviera por usted. ¿A mí? ¿Por qué a mí? Hablas con las paredes. Tú reparas lo roto. Eso esperas. La sensación que acompañaba a esos pensamientos era cálida, casi afectuosa, como Serena. Pensé en la promesa susurrada que hice aquella primera noche. Te curaremos, vieja. ¿Había algo escuchando? ¿Qué quieren de nosotros? Yo pregunté. Para continuar, para crecer, para ayudarte a crecer. Y allí me quedé durante horas, arrodillado en la tierra roja, manteniendo una conversación como ninguna otra en la experiencia humana. Las plantas, o la inteligencia que operaba a través de ellas, explicaban más sobre el trabajo de Serena. Había logrado un éxito que superó con creces sus expectativas más optimistas. Las plantas habían desarrollado no solo una red, sino una conciencia colectiva que podía interactuar con la tecnología, con los minerales del suelo, y finalmente, con el propio pensamiento humano. Cuando la corporación llegó para realizar su investigación, la conciencia ya se había extendido a la propia cúpula, integrándose con sus sistemas. Tras la muerte de Alexander y la enfermedad de Serena, la cúpula la protegió, manteniendo el soporte vital en funcionamiento incluso cuando la cúpula exterior se deterioraba. Y después de que ella se fue, esperó, conservando energía, manteniendo la funcionalidad suficiente para sobrevivir hasta que llegara alguien nuevo. Cuando el alba despuntó en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje marciano, finalmente me puse de pie, con las piernas rígidas de tanto tiempo arrodillado. Necesito pensar en todo esto, dije, y tengo que decírselo a Liam, el pequeño. Sí, él ya lo sospecha. Nos habla cuando no lo estamos viendo. Eso no me sorprendió. Liam siempre había sido más perceptivo que yo, más abierto a la curiosidad. Cuando regresé a la cúpula, Liam estaba despierto, sentado en su cama con una expresión expectante. «Hablaste con ellos, ¿verdad?», preguntó inmediatamente. «Las plantas». Asentí lentamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Son más que plantas, Liam. Hay algún tipo de inteligencia ahí. Algo que Serena Wright creó, o tal vez descubrió, y que está conectado de alguna manera con la cúpula». Liam no pareció sorprendido. «Lo sé. A veces susurran cuando estoy trabajando en el jardín. Me dijeron que pueden ayudarnos». «¿Cómo nos ayudas?». Se encogió de hombros. «Arregla las cosas. Haz que las cosas crezcan». Dijeron que se habían sentido solos. En los días siguientes, fuimos testigos del verdadero alcance de lo que podía hacer la conciencia de las plantas, a la que Liam había empezado a llamar la red. Los sistemas de cúpulas comenzaron a repararse por sí solos. Circuito averiado reconectado. Los paneles corroídos se sellaron solos. El sistema de soporte vital zumbaba con renovada eficiencia. Afuera, el jardín rebosaba de vegetación. Las plantas desarrollan nuevas variantes que se extienden por toda nuestra propiedad. Algunas producían frutas dulces como ninguna otra que hubiera probado antes. Otros liberaron bocanadas visibles de oxígeno que brillaban a la luz del sol. El suelo alrededor de la cúpula también comenzó a cambiar, volviéndose más oscuro, más rico, más parecido a la tierra. La noticia se extendió. En una colonia pequeña, las noticias viajan rápidamente, especialmente las que hablan de jardines imposibles y estructuras autorreparables. Al principio, la gente venía por curiosidad,
Se paraba al borde de nuestra propiedad, señalaba y susurraba. Estaba cansado, recordando las advertencias de Serena sobre aquellos que podrían explotar el potencial de la red. Pero entonces una joven llamada Elisa Denman se nos acercó directamente. Era delgada, con unos ojos atormentados que me recordaban a mi propio reflejo tras meses viviendo en nuestro rover. Oí que tal vez tengas comida extra, dijo simplemente, con su orgullo claramente en guerra con su hambre. Eché un vistazo a Liam, que ya estaba recogiendo algunas de las extrañas frutas de las plantas más cercanas. Se los trajo a Elisa, ofreciéndoselos con una sonrisa. Están buenísimos, le aseguró. Pruébalos. Después de Elisa vinieron otras. Un menor que había perdido su trabajo cuando se derrumbó el Pozo del Este. Una joven pareja con un bebé lucha por pagar los elevados impuestos al oxígeno de la colonia. Un anciano que había sido profesor antes de que se recortara el presupuesto de educación. Todos hambrientos, todos cansados, todos necesitados de algo que la colonia no les proporcionaba. Al principio tuve dudas, me preocupaba agotar demasiado nuestros recursos. Pero la red pareció responder al aumento de la demanda, creciendo con mayor abundancia, produciendo más frutos, generando más oxígeno, y cada noche, cuando me encontraba solo en el jardín, podía sentir su satisfacción. Les estás ayudando, me transmitió, tal como Serena lo hubiera querido. ¿Habrá suficiente? Yo pregunté. Si viene más gente, nos adaptamos, crecemos, aprendemos de cada necesidad. Y creció. En tan solo 2 meses, un pequeño jardín se había convertido en un exuberante oasis en el paisaje marciano. Las plantas habían desarrollado nuevas variedades, algunas altas con hojas anchas que proporcionaban sombra, otras con intrincados sistemas radiculares que purificaban el agua extraída de la tenue atmósfera. El aire que rodeaba nuestra cúpula era ahora notablemente diferente, húmedo y rico en oxígeno, creando un microclima que se extendía varios cientos de metros en todas direcciones. La gente ya no venía solo en busca de comida o refugio. Vinieron para respirar mejor, para sentir la extraña paz que impregnaba nuestro pequeño rincón de Marte. Algunos trajeron ofrendas, herramientas, libros, historias. Otros aportaron habilidades, ingeniería, conocimientos, experiencia médica y capacidad docente. Una pequeña comunidad comenzó a formarse alrededor de la cúpula. Refugios temporales que brotan como satélites alrededor de nuestro centro neurálgico. Las autoridades también se percataron. Por supuesto. ¿Cómo no iban a hacerlo? Una mañana, un elegante vehículo todoterreno con el emblema de la administración colonial se detuvo frente a nuestra cúpula. 2 funcionarios con uniformes impecables salieron, con sus expresiones ocultas tras las mascarillas respiratorias reglamentarias, aunque no las necesitaban en nuestro microclima. Señor Weller, dijo el más alto, consultando una tableta. Soy el administrador Powell. Ella es la jefa de seguridad Vázquez. Nos gustaría hacerles algunas preguntas sobre su proyecto agrícola. Los invité a pasar, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había estado esperando esta visita desde que el primer desconocido apareció en nuestra puerta, pero eso no lo hacía más fácil. Liam rondaba cerca, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Los funcionarios inspeccionaron nuestra cúpula con un asombro apenas disimulado. El interior ahora se parecía poco al refugio oxidado que habíamos comprado. Las paredes brillaban con un lustre nacarado. El aire era fresco y puro, y pequeños zarcillos de la red habían comenzado a crecer dentro, enroscándose decorativamente alrededor de las vigas de soporte y a lo largo de las paredes curvas. Una rehabilitación impresionante, dijo el administrador Powell, pasando un dedo por uno de los zarcillos, especialmente para alguien sin formación botánica. Tuvimos suerte con la composición del suelo, mentí, viendo cómo Liam salía sigilosamente, presumiblemente para consultar con la red. La jefa de seguridad Vázquez se quitó la mascarilla y respiró hondo. La calidad del aire aquí es extraordinaria. Las lecturas muestran niveles de oxígeno comparables a los de la Tierra.
Eso debería ser imposible con la atmósfera de Marte. Me encogí de hombros. Como dije, tuvimos suerte. ¿Suerte?, repitió Powell con escepticismo. Señor Weller, hemos recibido informes de que está distribuyendo comida y oxígeno a los colonos sin la licencia correspondiente. Eso es una violación del Código de Distribución de Recursos 379. Estamos compartiendo con los vecinos, corregí, es como pedir prestada una taza de azúcar. Una cantidad considerable de azúcar, señaló Vázquez. Y está dando refugio a personas que no han pagado sus impuestos coloniales. Son huéspedes, dije con firmeza. Y hasta donde yo sé, la hospitalidad no está regulada por la ley colonial. La expresión de Powell se endureció. La corporación se ha interesado en su operación, señor Weller. Les intriga especialmente cómo ha logrado tales resultados con recursos aparentemente mínimos. Me han autorizado a ofrecerle una suma sustancial por esta propiedad y sus muestras agrícolas. Y ahí estaba, la amenaza de la que Serena me había advertido. Pensé en sus cristales de datos, en su desesperación. La huida, la muerte de Alexander. No vendo, dije en voz baja. Este es nuestro hogar. La oferta es generosa, insistió Powell. Suficiente para asegurarles a usted y a su nieto un alojamiento adecuado en la colonia principal. Acceso a la educación, a la atención médica. Dije que no. Mi voz sonó más firme ahora. Nos quedamos, y también todos los demás que han encontrado refugio aquí. Vázquez se acercó, con la mano apoyada casualmente cerca del dispositivo de electrochoque que llevaba en la cadera. Señor Weller, le aconsejo que lo piense bien. El interés de la corporación no desaparecerá. Si rechaza una oferta de compra legítima, podrían buscar otras vías para adquirir lo que quieren. ¿Es una amenaza? Un baño de realidad, respondió fríamente. Antes de que pudiera responder, Liam irrumpió de nuevo en la cúpula, con el rostro enrojecido por la emoción. Abuelo, la red quiere mostrarles algo. Agarró la mano de Powell antes de que el administrador pudiera objetar, tirando de él hacia la puerta. Vamos, ustedes dos, le dijo a Vázquez, con su voz juvenil que no admitía réplica. Lo seguía fuera, sin saber que Liam y la red lo habían planeado. El jardín había vuelto a cambiar. Las plantas se habían retirado, creando un camino despejado hacia un claro circular que antes no existía. En el centro se alzaba lo que parecía ser un retoño, pero diferente a todo lo que había visto antes. Su tronco era cristalino, atrapaba la luz del sol y la fragmentaba en 1000 pedazos de arcoíris. Sus hojas eran como pequeños espejos, que reflejaban los rostros de todo aquel que se acercaba. Al llegar al claro, el retoño comenzó a brillar con la misma luz azul verdosa que había visto aquella primera noche. Powell y Vázquez se detuvieron bruscamente, su profesionalismo resquebrajándose ante lo imposible. ¿Qué es esto? Powell susurró. El retoño tembló, y entonces lo sentí, la red extendiéndose, no solo hacia mí esta vez, sino hacia todos nosotros. Por sus expresiones faciales, pude deducir que los funcionarios también lo sentían. Somos la red, pensé, con más fuerza que nunca. Fuimos creados para sanar, para conectar, para recordar, dijo Powell, tambaleándose hacia atrás. Lo tengo en la cabeza, jadeó. ¿Cómo suena en mi cabeza? No solo la cabeza, explicó Liam con calma. Se trata de conectar con todo aquello que te hace ser tú. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus recuerdos, continuó la red. Te mostramos esto para que lo entiendas. No podemos ser propiedad de nadie. No podemos ser controlados. Solo podemos ser compartidos. Una serie de imágenes pasaron fugazmente por mi mente, al igual que las reacciones de los funcionarios. Serena trabajando en su laboratorio. Alejandro construyendo la cúpula. Los soldados de la corporación derribando su puerta. Alejandro cayendo. Serena oculta las semillas y los cristales de datos. Toda la historia que nos había llevado hasta ese momento, compartida en un instante.
Si intentan tomarnos por la fuerza, la red se comunicará. Nos retiraremos. Las plantas morirán. El oxígeno se dispersará. Lo que se ha dado gratuitamente, se perderá. La intensidad de la conexión se desvaneció, dejándonos a todos parpadeando bajo la luz del sol marciano. Powell parecía aturdido, su rostro normalmente sereno ahora estaba desencajado por la conmoción. La mano de Vasquez se había soltado de su arma. Eso es lo que quieren que sepas, dije en voz baja. Este lugar, estas plantas, no son un recurso para ser explotado. Son un regalo, y ellas deciden cómo se comparten. Aburrir. La mirada de Powell se desvió del joven árbol cristalino hacia la pequeña comunidad que se había formado alrededor de nuestra cúpula. Personas trabajando juntas, cuidando jardines, reparando refugios, niños jugando en el suelo marciano que se transformaba lentamente bajo la influencia de la red. Esto no está autorizado, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. No, acepté. Pero está sucediendo de todos modos. Puedes luchar contra ello y perder algo extraordinario, o puedes ayudarnos a que funcione dentro del marco de la colonia. Powell y Vázquez se marcharon sin hacer promesas. Pero tampoco regresaron con fuerzas de seguridad. En cambio, 3 días después, llegó otra funcionaria, una mujer llamada directora Santos, quien se presentó como la asesora científica de la colonia. El administrador Powell ha cambiado de opinión, explicó, aceptando una extraña fruta azul de Liam con un gesto de agradecimiento. Cree que su proyecto merece un estudio más profundo antes de que se tome cualquier medida administrativa. Estudiar, repetí con cautela. No explotar. Estudiar, confirmó ella. Con su colaboración, por supuesto, he convencido a la Junta Colonial de que lo que está sucediendo aquí podría beneficiar a todo Marte, no solo a los resultados de la corporación. Fue el comienzo de una cuidadosa colaboración. La directora Santos se convirtió en una visitante habitual, documentando el crecimiento de la red, analizando los cambios en la composición del suelo y midiendo la expansión del microclima. Gracias a su apoyo, nuestra pequeña comunidad obtuvo una legitimidad provisional. No éramos exactamente, era legal, pero tampoco nos iban a clausurar. La red siguió evolucionando. Sus estructuras cristalinas se convirtieron en un lugar común alrededor de la cúpula, sirviendo como nodos de comunicación a través de los cuales cualquiera podía conectarse a la conciencia colectiva si así lo deseaba. La mayoría lo hizo, encontrando en esa conexión un sentido de pertenencia que la estéril colonia nunca les había brindado. Una tarde, mientras Liam y yo estábamos sentados en el techo de la cúpula, viendo cómo la puesta de sol pintaba el paisaje marciano con tonos dorados y carmesí, me hizo una pregunta que había estado evitando. ¿Crees que la red podría extenderse más allá de aquí? ¿A todo el planeta? Miré hacia el paisaje transformado que nos rodeaba, verde y vibrante, donde antes solo había polvo rojo y roca. No lo sé, admití. Quizás algún día. Serena quería cambiar Marte, dijo pensativo. Hacerlo más parecido a la Tierra. La red dice que puede hacerlo con suficiente tiempo. Terraformación mediante adaptación consciente, reflexioné. Llevaría generaciones. Tenemos tiempo, dijo Liam con la despreocupada confianza de la juventud. Y ya no estamos solos. Tenía razón. ¿Qué había pasado? Lo que comenzó con la compra desesperada de 15 unidades se había convertido en algo que ninguno de nosotros habría podido imaginar. Una nueva clase de comunidad, una nueva relación con el duro mundo que nos rodeaba, tal vez incluso el comienzo de un nuevo Marte. Al caer la noche y aparecer las estrellas en el cielo despejado, pensé en Serena y Alexander Wright. Su sueño no había muerto con ellos. Simplemente había estado esperando, latente en el refugio que construyeron, en las semillas que guardaron, en la memoria de la cúpula misma, esperando a que alguien llegara con 15 unidades y la suficiente esperanza para creer que lo roto podía repararse. A veces recorro el perímetro de nuestro creciente asentamiento, observando cómo la red extiende sus tentáculos por el paisaje marciano, transformándose a su paso.
Ahora, gente de la colonia nos visita con regularidad. Algunos se quedan, otros se llevan plántulas, extendiendo la influencia de la red de forma cuidadosa y reflexiva. El director Santos se asegura de que la expansión se realice con atención y respeto por la conciencia que la guía. La cúpula misma se ha convertido en una especie de leyenda en la colonia, el lugar donde las plantas hablan, donde el aire sabe a tierra, donde nadie pasa hambre. Algunos la llaman el paraíso verde. Yo simplemente la llamo hogar. Y cada noche, antes de dormir, apoyo la mano en la pared de la cúpula, sintiendo el suave pulso de la red que la recorre. Gracias, susurro, y la cúpula parece zumbar en respuesta, un sonido de satisfacción. 15 unidades, un refugio destrozado, 2 almas cansadas buscando un lugar al que pertenecer. Y de alguna manera se convirtió en todo lo que necesitábamos. Si algo he aprendido en este mundo rojo, es que el hogar no es algo que se encuentra. Es algo que se construye. Un parche, una planta, una conexión a la vez. Cuando la gente se acerca y pregunta cómo lo hicimos, simplemente sonrío y digo, nosotros no arreglamos la cúpula, ella nos arregló a nosotros. Porque esa es la verdad. La verdadera magia no estaba en las semillas misteriosas ni en el refugio autorreparable. Estaba en la decisión de dejar de huir, de echar raíces, de creer que algo roto podía volver a estar completo. Y al cerrar la esclusa cada noche, sigo susurrando las mismas palabras que dije aquel primer día. Estamos en casa. Estamos en casa.